Bueno, voy a dejar un minuto de lado la política internacional de Alberto Fernández y el tercer punto que teníamos era política económica y da la casualidad que creo yo que estamos en estos momentos en contacto con eh, el economista Alexis Dritsos. Alexis, ¿estás en línea? Sí, hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, creo que hemos hecho una suerte de coordinación porque yo había hablado de 3 puntos y estaba ya cerrando el segundo punto. El primero era la política doméstica, el segundo la política internacional de Alberto Fernández y el tercero la política económica, que es justamente el que quería abordar con vos como especialista en la materia y sobre la base de la información que ha ido emergiendo en torno a la próxima constitución del gabinete de Alberto Fernández. ¿Qué nos podés decir en este sentido? Bueno, como todos estamos viendo que hay rumores, por lo menos no sé si en los últimos minutos ha habido alguna certeza. Lo que está claro es que la figura de Guillermo Nielsen está bastante fogoneada por algunos sectores del periodismo, inclusive, que le asignan quizás hasta inclusive la posibilidad de encabezar Hacienda, que todavía no se sabe bien cómo se va a dividir. Hay alguna posibilidad de que se divida en la parte económica en dos partes, una parte Hacienda y Finanzas, donde algunos asignan a Nielsen la posibilidad de estar ahí, y la otra parte un Ministerio de Producción que maneje lo que es industria, agricultura y comercio, con Culfas, un referente del riñón de Fernández. Esto realmente no se sabe, yo tengo algunas dudas, sí creo que Nielsen es una pieza muy importante en materia de renegociación de la deuda externa. Creo que el perfil de él, por su trayectoria anterior, inclusive en la gestión anterior, tiene los contactos, tiene el conocimiento y me parece que va a tener una durísima tarea en ese frente, que creo que es el primero y urgente que tiene que encontrar solución el gobierno, porque tiene acreedores externos, privados, acreedores locales, privados, y también tiene el Fondo Monetario con un stand-by en curso que está detenido. Entonces este panorama va a requerir de una persona que esté absolutamente enfocada a ese tema, y a mí me genera duda porque creo que en materia de macroeconomía, el manejo de lo que es lo interno, una persona que esté abocada a este tema le va a costar mucho hacer pie en toda la dinámica interna, como para abarcar las dos cosas, y a mí me hace dudar mucho si Nielsen es la persona adecuada para el manejo de la macro local. Sí creo que es la persona idónea para el tema de la reestructuración de la deuda, que es imposible de eludir, porque tenemos vencimientos muy fuertes en lo inmediato. Así que ahí arranca el primer problema de los 4 centrales que tiene que enfrentar el gobierno entrante. Empecemos por el tema de la deuda y después avanzamos sobre los demás. Más o menos, porque tendríamos el Fondo Monetario Internacional, acreedores externos en dólares, tendríamos acreedores privados y tendríamos una deuda intraestado también. También. ¿En qué volumen andan estos vencimientos? ¿Cómo crees que se va a encarar, tanto sea el pago, los plazos, los montos, las tasas de interés? ¿Cómo estás viendo eso? Mira, es muy complejo el panorama porque, como vos bien acabas de describir, hay una serie hay una variedad importante en cuanto a la dinámica de la deuda, es bastante amplia. Yo te diría que en términos generales tenemos 2 grandes frentes principales. El acreedor privado, que es aquel que tiene un título, que pueden ser fondos comunes de inversión, básicamente, y bancos, y por el otro lado, la deuda con los organismos multilaterales, en este caso el Fondo Monetario Internacional. Hay una duda importante que todavía no se despeja, porque Alberto Fernández en los primeros momentos, para tratar de dar calma y certeza al mercado, habló del reperfilamiento a la uruguaya, que es postergar los pagos, correrlos para más adelante, hacerla más pagable, sin ningún tipo de quita ni modificación en los intereses. Hoy el propio Fondo Monetario habla del bolsillo único, entonces le preocupa que la negociación sea abarcativa de toda la deuda, para que aquel que paga, o sea, la Argentina, esté en condiciones de hacerlo y que haya una cierta armonía en toda la negociación, porque temen que si se hacen negociaciones por separado, finalmente haya una inconsistencia que eventualmente vuelva a generar una situación de default. Y en ese contexto llama la atención, pero el fondo estaría propiciando una quita
y hasta una quita de intereses, que podría estar propiciando algo que originalmente Alberto Fernández no había propuesto ni había dicho. Entonces hay varios interrogantes que se van a ir develando muy rápido, porque tengamos en cuenta que los vencimientos apuran, ya hay algunos vencimientos de acá a fin de año, y el año 2020 tiene un peso importante, alrededor de, creo que son 12.000 millones de dólares que vencen en 2020, más unos cuantos pesos durante el año que viene, y tenés detenido los 5.400 millones de dólares del stand-by, del tramo del stand-by, más unos 1.000 más que tenían que llegar a fin de año, con lo cual hay mucha tela para cortar. Por eso mi gran duda es si Nielsen va a hacerse cargo del resto de lo que sería Hacienda, porque creo que acá van a tener una tarea titánica de poder encauzar este asunto con dedicación plena, me parece. Te quiero preguntar también por Nielsen ha hablado de tener un tipo de cambio competitivo, es decir, un dólar relativamente alto. Ahora Brasil está en proceso de devaluación. ¿Cómo ves esta situación entre los países? Porque la Argentina va a tener que generar muchos dólares, que genuinamente los puede hacer a través del comercio o a través del turismo. ¿Y cómo ves esta situación? ¿Si va a afectar o no a la Argentina? Bueno, en principio la Argentina tuvo un proceso de devaluatorio muy importante, con lo cual por el momento creo que alguna corrección en Brasil, comparativamente con lo que ha sido nuestra evolución del tipo de cambio reciente, todavía aparentemente puede ser moderada. Con respecto al tema muy importante que mencionás, para sostener el futuro pago de la deuda es muy importante el superávit comercial que se mantenga en el tiempo, y hay, en ese sentido, aparentemente hay buenas noticias. Este año se alcanzaría un superávit aproximado de 14.000 millones de dólares, el año que viene debería ser superior, y además el año que viene van a impactar de pleno las medidas de exigir la liquidación de las exportaciones en un plazo más corto, como se estipuló hace poco, y además es posible que con el nuevo gobierno se estimulen, se impongan medidas como las que hubo en otro momento, de tener una duración mínima de un año de los capitales financieros y de algún tipo de encaje de un 30%, como para algo que se había hecho en la época de la Baña, para evitar el famoso carry trade y estas entradas y salidas que desestabilizan tanto un mercado tan chico. Entonces, en ese contexto tenemos esa posibilidad de más cantidad de dólares, cosa que no tuvimos ahora, y no nos olvidemos que todavía hay 12.000 millones de dólares, peso más, peso menos, que están pendientes del stand-by original. Con lo cual también ese monto puede ser utilizado en alguna recompra agresiva de deuda para poner algo de inmediato. O sea, hay varios elementos que no sabemos cómo se van a jugar, pero que podrían tener alguna incidencia en la negociación. Por otro lado, hubo una noticia reciente en donde los que tienen todavía granos sin vender, ante el temor de la posibilidad de que impongan mayores retenciones, empezaron a vender, y eso también va a generar en breve el ingreso de más dólares. Entonces, en ese aspecto creo que lo que se está viendo es una relativa calma en el mercado cambiario. En lo que resta del año pienso que debería estar tranquilo, pero obviamente el tema clave va a ser cómo opera la renegociación de la deuda para calmar los temores, habida cuenta que hoy el riesgo país está en 2.500 puntos, ¿no? Así es. Al tiempo que esto va ocurriendo, tenemos una tasa de inflación muy alta en un marco recesivo, con la obligación para la administración que viene de reactivar la economía sin que la tasa de inflación salte por las nubes. ¿Cómo estás viendo vos esta idea de poner dinero en el bolsillo, de reactivar el comercio, las pymes, al tiempo que la inflación no se espiralice de manera que se haga un proceso inadministrable? Bueno, acá tocamos los dos primeros temas, que es deuda y dólar, que tiene que inmediatamente abordar, y la segunda dos cuestiones son exactamente estas que vos planteás: inflación y reactivación. Creo que el marco con el que se va a manejar, también por eso dudo de Nielsen en ese rol, está en el Consejo Económico Social
que el gobierno quiere plantear y que propuso en algún momento que pudiera ser Labaña quien lo encabece, en donde van a trabajar en simultáneo medidas para intentar lograr esa reactivación y sentar a empresarios, sectores del trabajo y del propio gobierno para tratar de acordar una serie de políticas que tiendan a morigerar y a frenar un poco este proceso inflacionario, desactivando expectativas y modificando algunas cuestiones. Puntualmente, pienso que lo que va a suceder es que van a reflotarse algún tipo de programa como el de precios cuidados, consensuando determinadas canastas de productos con empresas. Se van a probablemente negociar acuerdos de precios y salarios, y el gobierno va a tener que poner algo muy importante que hasta ahora no se puso, porque eso tiene que ver con una evolución mucho más moderada de las tarifas y los precios regulados, porque estos fueron los motores fundamentales de la inflación. De Cambiemos fueron la inflación de costos. Cuando se dolariza todo, y además de que se dolariza, se aumentan los precios permanentemente, eso incidió en la evolución de precios. Entonces, un elemento importante es que el gobierno, en paralelo a estos acuerdos de precios y salarios, ponga su parte y pueda generar un horizonte de cierta certidumbre de una moderación en esos aumentos. Eso es lo que tiene que ver con inflación, obviamente con una política razonable en lo monetario, un tipo de cambio de tratar de mantenerlo más o menos en paralelo a la inflación para no nos pase el atraso cambiario que sufrimos antes. Y en tema de reactivación, también en este marco, ¿cómo se le pone dinero a la gente de alguna manera? Bueno, por empezar por las pymes, tiene que haber tasas de créditos nuevas importantes para recomponer capital de trabajo y poder reactivarlas con tasas subsidiadas. Esto es indispensable. No nos olvidemos que hoy hay un 42% a septiembre de capacidad industrial ociosa. Entonces quiere decir que si hubiera un impulso de la demanda de repente, no es una cuestión clásica de inflacionaria, porque lo primero que se recupera es la capacidad ociosa, es esa máquina, como decía Labaña, claro, que está tapada con la lona y que se empieza a reactivar a empresas que están sosteniendo una operatoria muy baja. También se puede meter dinero en el bolsillo a través de mejoras impositivas, por ejemplo. Podrían eliminarse o bajarse el IVA a las tarifas de servicios públicos en los pequeños consumos, medios y pequeños. Se pueden generar programas como el de disminución de impuestos a cierto tipo de productos comprados como por ejemplo ahora se habla de alguna tarjeta específica para alimentos, para algún segmento de la población, en donde hay una devolución automática del impuesto al beneficiario. El tema como te decía, el tema de los créditos a las pymes puede generar también la posibilidad de reacomodarse. Y después sí, obviamente, algunas medidas específicas de impacto salarial inmediato, de ingreso inmediato en los sectores de menores ingresos o de las jubilaciones y pensiones más bajas. O sea, decretar incrementos a aquellos sectores más perjudicados que, en definitiva, lo primero que van a hacer es volcarse al consumo y, como dijimos hace un ratito, no va a generar un proceso inflacionario dado que hay un montón de capacidad ociosa disponible. Bien, bien. Como nos escuchan jubilados, te quería preguntar, hay lógicamente sectores conservadores, vamos a llamarle, sí, que plantean en forma estática el problema del déficit fiscal y sostienen que el gran agujero del déficit son las jubilaciones y que por tanto habría que ir a una reforma previsional cuyo fondo es disminuir las jubilaciones. ¿Vos pensás que no van a tocar este tema y que van a aceptar que el año que viene, motivo de la ley, la inflación de este año sea volcada al incremento jubilatorio? Yo creo que lo último me parece, y esto es una conjetura, yo creo que, como siempre digo, los gobiernos los vemos cuando gestionan y no cuando prometen. Sí. Me parecería una locura, habida cuenta de la pérdida de poder adquisitivo que han tenido las jubilaciones en general, querer volver a hacer una modificación que perjudique todavía más. Creo que en el Estado hay mucho por hacer, como para no caer en esa necesidad inmediata. Me parece que creo que hay
históricamente hay un gran despilfarro en muchas cosas no necesarias, y yo hago siempre la distinción entre ajuste y lo que es austeridad. Austeridad es recortar cuidando el peso que es de todos, que es sagrado y que tiene que rendir fundamentalmente a los que más necesitan. Y ajuste es cortar algo que es necesario, es como una amputación de un miembro que funciona. Entonces hago esa distinción. La austeridad por sobre todas las cosas, hay mucho terreno en ese sentido, el gasto político en algunos casos es muy excesivo, y no me sumo al mensaje antidemocrático, quiero ser claro con esto, ¿no? Sí, Vemos sí. diputados que no han ido nunca y que cobran todos los pasajes, y se vanaglorian de eso, y diputadas que hablan de la República y hacen ese tipo de cuestiones y después no van a las sesiones. Entonces hay mucho terreno en ese sentido, y por el otro lado nos debemos una reforma tributaria progresiva, porque no puede ser que sigamos con un sistema que paga más quien menos tiene, es una locura. Entonces, de las dos cosas surgiría la posibilidad de llegar a tener un determinado equilibrio que nos permita acomodar mejor el futuro crecimiento de las obligaciones que esta enorme deuda nos genera, ¿no? Claramente. Bien, bueno, Alexis, bueno, ya te hago una ya más, digamos, subjetiva, más emotiva, si se quiere, más del corazón. Podríamos decir que nuestro pueblo está en la inminencia de un cambio de gobierno. Se produce el 10 de diciembre, dentro de muy pocos días. ¿Podemos ser optimistas desde el punto de vista económico sobre lo que viene? ¿Qué le decimos a la gente? Que lógicamente es simplemente una expresión, si vos querés, de deseos. A ver, ¿qué nos decís? Yo soy optimista por varias razones. Primero, que creo que hemos tocado fondo en algunas cuestiones, no hay margen para persistir en algunas prácticas que nos han hecho mucho daño en estos últimos años, y me da la sensación de que todo lo que vienen declarando los posibles actores fundamentales dentro del armado del gobierno que viene resulta bastante razonable y moderado, y creo que con mucha conciencia de la dificultad y el margen estrecho que hay para poder funcionar, entendiendo que hoy, y algo importante, se está poniendo la prioridad 1 en el tema de resolver el hambre más inmediato, que creo que se está tratando de generar una conciencia de una política de Estado. Espero que siga en ese sentido cuando les toque asumir como una prioridad central, como para poder trabajar inmediatamente en eso, y veo que las definiciones que se van haciendo tienen una coherencia. Creo que no se va a tocar el tema jubilatorio, creo que hay determinadas cosas que no se van a tocar de entrada, y se está trabajando de una concientización de las necesidades de crecimiento para poder pagar. O sea, creo que ellos han acuñado la frase de que los muertos no pagan. Bueno, estábamos en camino de una destrucción y un default. Estamos en un default virtual en tiempo récord, y si queremos salir, y si los demás a quienes le debemos dinero quieren que salgamos, necesitamos tener una política de crecimiento, y da la sensación que hay un compromiso mucho más firme de la administración que viene en ese sentido. Esperemos que esa tendencia o esa visión que parecen tener se concrete en el día a día de la gestión cuando esté efectivamente instalada. Bueno, muy claro, Alexis, te agradecemos mucho esta participación en La Brújula, y seguramente dentro de 2-3 semanas te estaremos volviendo a contactar para ver, ya diría 3 semanas, para ya observar qué opinión tenés sobre las medidas concretas, que entonces sí, ya no van a ser trascendidos periodísticos o frases sueltas, sino que va a tener que ser efectivamente un programa integral en política económica que nos va a dar indicios mucho más claros sobre el futuro de la administración de Alberto Fernández. Te agradecemos mucho. No, por favor, muchas gracias, y bueno, quedamos en contacto y veremos cómo se van desenvolviendo los acontecimientos. Dale. Un abrazo. Abrazo. Bueno, hemos hablado con el economista Alexis Dritsos. Creo que es interesante que la opinión de un profesional en la materia, con una mirada progresista, socialista, bueno, tenga por lo menos este dejo de esperanza, sí. Que, insisto, no es una opción, es una necesidad. Necesitamos tener esperanza, porque la Argentina tiene un enorme futuro, pero parece siempre que, no, como la zanahoria delante del carro, no llegamos nunca. Y lo que es cierto es que la velocidad de los acontecimientos es tal que
en poco tiempo vamos a tener más que incertidumbre, certeza de algunas cosas, ¿no? Porque, digamos, más allá de que está asumiendo el gobierno el 10 de diciembre, la realidad es que los vencimientos de la deuda operan en muy poco tiempo y no va a tener demasiado tiempo de maniobra el gobierno, va a tener que decir rápido qué es lo que va a hacer. Sí, con una ventaja que es, y ahora vamos a ir a un corte, con una ventaja que es la siguiente: todos, le damos un crédito. Nosotros, Eso sí. el Fondo Monetario, los acreedores privados, los acreedores institucionales, todos sabemos que el Estado no está en condiciones, por buena o mala voluntad que tenga, de pagar todas las obligaciones que tiene. Por tanto, la renegociación ya es un consenso generalizado y se impone. Incluso entre los acreedores. Claro, los acreedores también, ya saben. Entonces, esto es una gran ventaja. Ahora, esa renegociación, como toda negociación, tiene que ser dura para que después dé sus buenos frutos. Eso es lo que vamos a ver ni bien empezado el tránsito. Hay una puja también se está hablando de una puja entre los distintos acreedores, ¿no? A ver a quién va a privilegiar el gobierno y a quién va a castigar, entre comillas, o cómo se resuelve esto, ¿no? Ahí hay una propuesta del Fondo Monetario de bolsillo único, quiere decir igualdad de condiciones para todos. Se ve que están temiendo de que los pasen al fondo. Claro, porque Alberto Fernández había dicho que iba a respetar las deudas con los privados, pero dada la responsabilidad política del Fondo Monetario con respecto a esta deuda, es al que iba a postergar. Creo que fueron declaraciones. Ahora vamos a ver cómo se puede abordar este tema con responsabilidad, con profesionalismo, pero subordinando, y esta es la clave, subordinando esa negociación al crecimiento de la economía. Quiere decir que vos es más o menos así, para hacerlo en un ejemplo familiar. Mire, yo tengo una deuda con usted, fuera quien fuera, pero primero le voy a dar de comer a mis hijos, a mi familia, voy a atender las necesidades básicas y voy a hacer que mi actividad, sea comercial, industrial o lo que fuera, crezca. Esto es lo que condiciona lo que yo le puedo pagar, y no al revés. Porque si usted me exige tanto como que yo no pueda desarrollar actividad económica porque tengo que vender mis herramientas o mi capital para poder pagarle, luego yo voy a una quiebra, y en la quiebra no van a poder cobrar nadie, va a ser peor negocio para todos. Dice bien Dritzos, porque lo había dicho Néstor Kirchner en su momento, los muertos no pagan. Entonces, la Argentina tiene que tener un plan de crecimiento económico. Esta es la clave, lo que no se puede confundir el equipo económico. Primero se arma el plan de crecimiento económico. Crecimiento económico es mantener todo lo que tenés más inversiones. Eso es lo que tenés que garantizar. Y fuera de eso, entonces, subordinás el pago, porque en la medida que el país crece, se acrecienta la solvencia fiscal, tenés más espalda, más recursos, y podés afrontar de una manera mejor los compromisos de una deuda que fue tomada con absoluta irresponsabilidad, porque esa deuda no significó una sola empresa nueva, una sola industria nueva, una sola producción agropecuaria nueva, un solo barco de pesca nuevo. Esa deuda fue una deuda de máxima irresponsabilidad. Daniel Pérez, y vamos a un tema. Sí, bueno, van a surgir en este tramo de las negociaciones con los acreedores privados principalmente, me acuerdo del Mercader de Venecia en este momento, gente que dice, como vos decís, los muertos no pagan, bueno, pero van a ir por la libra de carne, no importa si el deudor queda muerto. Recordemos lo que pasó con los fondos buitres y todo eso. Bueno, eventualmente va a haber de todo. Va a haber de todo. Veremos cómo termina. También va a ser una gran lucha. Un pequeño comentario colateral, ¿no? Por un lado está la deuda contraída por la Argentina, como ya lo hemos
conversado en varias oportunidades, esta última deuda no se puede negar que el dinero entró, el dinero del fondo entró. Ahora, lo que también es cierto es que el dinero se fue y se fugó, ahí ya no es una responsabilidad directa del fondo, sino que es una responsabilidad directa de la gestión económica y política del gobierno de Macri, que ya hay expertos que están diciendo va a tener que rendir cuentas ante la justicia sobre lo que pasó con semejante monto de dinero, ¿no? Sí, la Argentina tiene tanto dinero fugado que si la política macroeconómica fuera adecuada y una parte importante de ese dinero vuelve, en la Argentina deberían sobrar los dólares. Esta es la realidad. Bueno, vamos a un temita y después seguimos en la última media hora de La Brújula en la Luna.